De acuerdo, entonces vamos a ver la definición de grados hexagesimales y de radianes. Bien, entonces ya desde primaria nos enseñan a medir ángulos. ¿Qué es un ángulo? Pues un ángulo, en una definición que se puede manejar, es la abertura que existe entre dos rectas, entre una recta que usualmente se traza horizontal, ¿de acuerdo? Y una recta que es movible, que puede ir cambiando su abertura. Entonces, la abertura comprendida entre la recta horizontal y esta recta que no es fija, sino que puede ir cambiando, ¿de acuerdo? Es a lo que yo le denomino un ángulo. Entonces, en general es como que la abertura comprendida entre dos rectas. Ahora bien, ya de manera más formal, lo que tenemos es lo siguiente. Cuando nosotros queremos trabajar ya con unidades específicas, como les comentaba, al menos existen 3 unidades, que son grados hexagesimales, radianes y otra unidad que se conoce con el nombre de grados. Ok, vamos a ver cuál es la diferencia o en qué consiste cada una. Cuando nosotros trabajamos grados hexagesimales, lo que se hace es dividir nuevamente una circunferencia unitaria, por eso vimos previamente el tema de circunferencia unitaria, en 360 partes iguales. Entonces, esa es la característica que tienen los grados sexagesimales, que van a estar dividiendo a la circunferencia en 360 partes iguales. Y luego, cada una de esas partes, a las que vamos a denominar grado, lo dividen a su vez en 60 minutos y luego en 60 segundos, casi como el equivalente a que el grado fuera horas, ¿de acuerdo? Y las horas están divididas en 60 minutos y los minutos en 60 segundos. Entonces, más o menos de la misma forma es como se trabajan los grados sexagesimales. Entonces, nuevamente estamos considerando nuestra circunferencia unitaria, ¿de acuerdo? Pero en este caso dividida en 360 partes. Entonces, imagínense que yo aquí tengo dividida la circunferencia en 360 partes iguales. Entonces, cada una de esas partes es lo que sería para mí un grado. Sin embargo, para cuando yo quiero trabajar con radianes, dicen, ¿por qué dividirán la circunferencia en 360 partes? ¿Por qué no la divide uno, pues en, no sé, en 27 o en 57 o en 107 partes iguales? Entonces, como empezó a existir esa polémica, dijeron, pues es más natural dividir a la circunferencia, ¿de acuerdo? O tomar la longitud de la circunferencia de acuerdo a su perímetro. ¿Qué significa esto? Que ustedes van a tener a la circunferencia, pero consideramos cuánto mide el perímetro de una circunferencia y nos vamos a dar cuenta que el perímetro de una circunferencia pues es 2pi por radio. Entonces dicen, ok, para que no tenga yo el problema del radio, ¿de acuerdo? Lo que vamos a hacer es que al radio lo voy a tomar como si fuera 1. Estoy hablando de la circunferencia unitaria. Entonces, si el radio mide 1, yo tendría que el perímetro de la circunferencia es 2pi. Y entonces dicen, ah, bueno, puesto que el ángulo es una longitud, ¿de acuerdo? Como el ángulo es una longitud, entonces pues voy a tomar la longitud que hay en esta abertura justamente. Entonces, ¿cuánto mide este arco? Sabiendo que, que el perímetro completo de la circunferencia mide 2pi. ¿De acuerdo? Entonces yo digo, ah, bueno, pues si estoy a la mitad, va a medir pi. ¿De acuerdo? Y si estoy en un cuarto, pues va a medir pi medios. Y así sucesivamente. Entonces se encuentra una equivalencia, ¿de acuerdo? Entre cada uno de los ángulos que yo puedo estar midiendo en grados sexagesimales y los ángulos que yo voy a estar considerando o midiendo en radianes. ¿Bien? Y así es como podemos tener una equivalencia entre grados sexagesimales y radianes. Entonces, fíjense, por ejemplo, aquí tendría yo 0 grados. Aquí tendría yo 0 radianes.
Aquí tengo 180 grados, porque es la mitad de 360. Mientras que yo tengo pi, porque es la mitad de 2pi.